El vino tinto de La Rioja manchaba el mantel blanco como una herida abierta. Jimena Baena observaba la mancha expandirse lentamente mientras las voces en el salón contiguo se volvían cada vez más audibles. Su marido reía con esa risa falsa que ella conocía tan bien, la misma que usaba cuando mentía sobre sus llegadas tardías. ¿No vas a salir a saludar?, preguntó su cuñada desde la cocina, con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Jimena pasó los dedos por el anillo de su abuela, ese gesto inconsciente que la tranquilizaba desde niña. El metal tibio contra su piel la devolvía a momentos más simples, cuando las mentiras eran solo cuentos antes de dormir. En un momento, murmuró, vertiendo otro poco de vino en su copa. La fiesta de cumpleaños de su suegra se había convertido en una tortura silenciosa. Cada abrazo fingido, cada qué matrimonio tan perfecto, la hacía sentir como una actriz en una obra que no había elegido protagonizar. Sus ojos color miel verdoso reflejaban una tristeza que maquillaba cuidadosamente cada mañana. El aroma cítrico de su eau de rochas se mezclaba con el olor a cera de las velas del comedor. Había elegido ese perfume en su luna de miel en París, cuando aún creía en los finales felices y en las promesas susurradas al oído. Ahora, cada vez que se lo aplicaba, era un recordatorio de la mujer ingenua que había sido. «Jimena, cariño, ven aquí», la llamó su marido desde el salón. Ella cerró los ojos un instante. Conocía ese tono, dulce en público, cortante en privado. Se alisó el vestido negro que había elegido especialmente porque él odiaba ese color en ella, un pequeño acto de rebeldía que solo ella entendía. Al entrar al salón, lo vio rodeado de sus amigos de siempre. Hombres que la miraban con esa mezcla de lástima y deseo mal disimulado que tanto la inquietaba. Sus esposas, perfectamente peinadas y sonrientes, la saludaron con besos al aire que olían a perfumes caros y secretos bien guardados. «¿Dónde estabas?», le susurró él al oído mientras la abrazaba por la cintura con fuerza excesiva. «Ya sabes que no me gusta cuando desapareces». Ayudando en la cocina, mintió ella, sintiendo cómo los dedos de él se clavaban ligeramente en su costado. «Mi Jimena, siempre tan servicial», comentó dirigiéndose al grupo. «Una esposa perfecta, ¿verdad?». Los murmullos de aprobación la rodearon como una jaula invisible. Perfecta, esa palabra la perseguía desde niña. La hermana perfecta que cuidaba de Aitana. La estudiante perfecta que nunca daba problemas. La esposa perfecta que sonreía, aunque el mundo se desmoronara a sus pies. Su móvil vibró en el bolso. Un mensaje de su hermana Aitana. «¿Cómo va la fiesta del siglo? Te envío fuerzas desde Barcelona». La imagen de Aitana apareció en su mente. Su hermana menor, con esa personalidad vibrante que iluminaba cualquier habitación. Siempre había envidiado esa libertad de Aitana, esa capacidad de vivir sin miedo al juicio ajeno. Recordó la última vez que la había visto, mordiéndose los anteojos nerviosamente, while confesaba sus últimos desastres amorosos. «¿Qué es tan importante?», preguntó su marido, intentando ver la pantalla. «Solo Aitana, ya sabes cómo es», respondió Jimena guardando rápidamente el teléfono. «Sí, ya sé cómo es tu hermana». Su tono cambió imperceptiblemente, pero ella lo notó. Siempre lo notaba. La conversación continuó a su alrededor, pero Jimena se sintió desconectada, como si estuviera viendo la escena desde afuera. Los gestos automáticos, las sonrisas ensayadas, las anécdotas repetidas 1000 veces, todo le parecía irreal, una representación de una vida que no le pertenecía. Fue entonces cuando vio algo que hizo que su mundo se tambaleara. Su mejor amiga, Patricia, salía del baño arreglándose la blusa con gestos nerviosos. Inmediatamente después, su marido se disculpó del grupo y se dirigió hacia la misma dirección. El corazón de Jimena comenzó a latir tan fuerte que temió que todos pudieran escucharlo. Sus piernas temblaron ligeramente mientras conectaba las piezas de un rompecabezas que había estado ignorando durante meses. Las llamadas cortadas, las excusas constantes, las miradas esquivas de Patricia cuando estaban juntas. Se dirigió hacia el baño con pasos que parecían ajenos, como si alguien más moviera su cuerpo. La puerta estaba entreabierta y pudo escuchar fragmentos de una conversación que destrozó los últimos vestigios de su fe. «No podemos seguir así. Ella no sospecha nada. Cuando terminemos con esto». Jimena se alejó sin hacer ruido, sintiendo cómo cada paso la llevaba más lejos de la mujer que había sido durante los últimos años. El aire del salón le pareció irrespirable.
Las voces se convirtieron en un murmullo lejano, y la sonrisa que había mantenido toda la noche se desplomó como una máscara rota. Sin despedirse, sin dar explicaciones, tomó su bolso y las llaves del coche. Necesitaba salir de ahí antes de que el odio que crecía en su pecho la consumiera por completo. La noche la recibió con una brisa fría que contrastaba con el calor sofocante de la casa. Se dirigió hacia su coche, temblando no solo por el frío, sino por la magnitud de lo que acababa de descubrir. Mientras encendía el motor, una sola certeza atravesó su mente: nunca más sería la esposa perfecta de nadie. Las luces de Madrid se difuminaban en el espejo retrovisor como lágrimas brillantes sobre cristal empañado. Jimena conducía sin rumbo fijo, con las manos aferradas al volante y el corazón latiendo de forma errática. Cada semáforo que dejaba atrás la alejaba más de la vida que había conocido durante 5 años. Su teléfono no paraba de sonar. Primero él, luego Patricia, después la suegra. Los nombres aparecían y desaparecían en la pantalla como fantasmas que no quería enfrentar. Finalmente, lo apagó y lo lanzó al asiento del copiloto. El silencio del coche la envolvió como una manta asfixiante. Solo quedaba el rumor del motor y sus propios pensamientos que se atropellaban unos contra otros, como coches en una autopista durante la hora punta. ¿Cuánto tiempo llevaba Patricia mintiéndole? ¿Cuántas veces había consolado a Jimena por las ausencias de su marido, mientras ella misma era la causa? Las tardes de café en las que se quejaba de su matrimonio, los consejos que Patricia le daba sobre darle espacio a su esposo, todo tomaba ahora un significado completamente diferente. Pasó los dedos por el anillo de su abuela, ese gesto automático que la tranquilizaba, pero esta vez no funcionó. El metal le pareció extraño, como si perteneciera a otra persona, como si todo lo que había sido hasta esa noche fuera una mentira cuidadosamente construida. Las calles de la periferia se extendían ante ella, menos iluminadas, más solitarias. No tenía plan, no tenía destino, solo sabía que necesitaba alejarse de todo lo que oliera a falsedad y traición. Se detuvo en una gasolinera y se miró en el espejo retrovisor. Sus ojos color miel verdoso estaban enrojecidos, pero no había lágrimas. Era como si el dolor fuera tan profundo que hubiera superado la capacidad de llorar. Su cabello castaño, tan cuidadosamente peinado para la fiesta, ahora caía desordenado sobre sus hombros. ¿Se encuentra bien, señora?, le preguntó el empleado, al ver que llevaba varios minutos parada sin bajar del coche. Sí, solo necesito gasolina, murmuró bajando finalmente. Mientras llenaba el tanque, observó a las pocas personas que transitaban a esa hora. Una pareja joven reía mientras compartían una bolsa de patatas fritas. Un hombre mayor caminaba con su perro, silbando una melodía que no reconoció. Vidas simples, auténticas, tan diferentes a la representación teatral en la que se había convertido su existencia. Pagó en efectivo, evitando dar sus datos. Una decisión instintiva, como si quisiera borrar su rastro, desaparecer del mapa por un tiempo. De vuelta en la carretera, tomó la dirección hacia el norte. No sabía por qué, pero algo la empujaba hacia las montañas, hacia lugares donde el aire fuera más limpio y los horizontes más amplios, lugares donde podría respirar sin sentir el peso de las expectativas sobre su pecho. Los recuerdos comenzaron a filtrarse como agua a través de una presa agrietada. Su boda, donde Patricia había sido su dama de honor. Las cenas de parejas donde los 4 reían como si fueran grandes amigos. Las confidencias compartidas, los secretos susurrados, todo había sido una farsa elaborada. Pensó en Aitana, en cómo su hermana menor siempre le había advertido sobre Patricia. «Hay algo en ella que no me gusta», le había dicho una vez, «la forma en que te mira cuando no te das cuenta». Pero Jimena, siempre la mediadora, siempre la que veía lo mejor en todos, había defendido a su amiga. «Es solo tu imaginación», le había respondido. «Patricia me ama como a una hermana». ¿Qué clase de hermana le hace eso a otra? La carretera comenzó a serpentear entre colinas. Las luces de la ciudad habían quedado completamente atrás, y ahora solo existían ella, la noche y el asfalto que se extendía infinito bajo los faros de su coche. Su teléfono, que había encendido momentáneamente para verificar su ubicación, mostró varios mensajes de voz. No los escuchó. No estaba lista para las excusas,
para las explicaciones, para la inevitable conversación que tendría que enfrentar. Algún día, el velocímetro marcaba más de lo debido, pero no le importó. La velocidad le daba una sensación de control que había perdido en todo lo demás. Era ella quien decidía qué tan rápido ir, hacia dónde dirigirse, cuándo parar. Por primera vez en años, las decisiones eran completamente suyas. Una señal le indicó que se acercaba a la provincia de León. Le quedaban pocas horas hasta el amanecer, y la adrenalina que la había sostenido comenzaba a desvanecerse, dando paso a un cansancio profundo que no era solo físico. Necesitaba parar, pensar, decidir qué hacer con los pedazos de su vida que se habían hecho añicos en una sola noche. Pero cada vez que pensaba en volver, en enfrentar la realidad, algo en su interior se rebelaba. No estaba lista, tal vez nunca lo estaría. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear el parabrisas, primero tímidamente, luego con más insistencia. Una tormenta se acercaba y Jimena aceleró involuntariamente, como si pudiera dejarla atrás junto con todo lo demás. Pero las tormentas, como los problemas, tienen la costumbre de alcanzarte cuando menos lo esperas. El cielo se iluminó con un relámpago, y en ese destello, Jimena vislumbró algo que la hizo presionar el freno bruscamente, una figura en la carretera, o tal vez solo fue su imaginación jugándole una mala pasada. Lo que no era imaginación eran las curvas cada vez más cerradas y la lluvia que convertía el asfalto en una superficie traicionera. Y lo que definitivamente no era imaginación era el sonido del metal chocando contra metal cuando su mundo, una vez más, se hizo pedazos. El dolor punzante en la sien fue lo primero que registró su conciencia. Después llegó el sonido de la lluvia golpeando contra el metal abollado de su coche y el olor a tierra mojada que se filtraba por la ventanilla agrietada. Jimena parpadeó varias veces, intentando enfocar la vista. El volante presionaba contra su pecho y un hilo de sangre tibia le recorría la frente. Se incorporó lentamente, cada movimiento acompañado de un gemido involuntario. El coche había patinado y terminado en la cuneta, con el capó aplastado contra un árbol centenario que parecía observarla con condescendencia. Los faros, milagrosamente intactos, iluminaban débilmente la cortina de lluvia que se había intensificado hasta convertirse en un diluvio. Intentó encender el motor. Nada. El teléfono que había dejado en el asiento del copiloto yacía en el suelo, con la pantalla completamente negra. Ni siquiera sabía exactamente dónde estaba, solo que había tomado una carretera secundaria horas atrás, guiada más por la desesperación que por la lógica. La realidad de su situación comenzó a asentarse como el frío que se colaba por las rendijas del coche. Estaba sola, herida, en medio de ninguna parte, durante una tormenta que parecía sacada de una pesadilla. Se obligó a salir del vehículo, tambaleándose ligeramente. La lluvia la empapó en segundos, pegando su vestido negro al cuerpo y haciendo que su cabello se adhiriera a su rostro. Cada gota se sentía como una aguja helada contra su piel. A lo lejos, apenas visible entre la cortina de agua, distinguió una luz cálida. Una sola ventana iluminada en lo que parecía ser una cabaña de madera, como un faro en medio de la oscuridad más absoluta. No tenía alternativa. Con cada paso, sus zapatos de tacón se hundían en el barro, obligándola a quitárselos y caminar descalza sobre la tierra fría y resbaladiza. La distancia que había parecido corta desde el coche se extendía infinitamente bajo la tormenta. Cuando finalmente llegó a la puerta, dudó. ¿Y si no había nadie? ¿Y si quien vivía ahí era peligroso? Pero el frío que calaba hasta sus huesos y el dolor punzante en su cabeza la empujaron a golpear la puerta de madera rugosa. Los pasos que se acercaron desde el interior eran lentos, cautelosos. El sonido de varios cerrojos siendo corridos le hizo pensar que quien vivía ahí valoraba su privacidad tanto como ella había valorado su matrimonio perfecto, con obsesión paranoica. La puerta se abrió lentamente y el mundo de Jimena se detuvo. Adrián Velasco estaba frente a ella, con una expresión que pasó de la sorpresa al shock y luego a algo que podría haber sido dolor. Sus ojos oscuros, enmarcados por líneas que no estaban ahí 7 años atrás, la recorrieron de pies a cabeza como si fuera una aparición. Dios mío, Jimena. El tiempo se contrajo y se expandió a la vez. Ahí estaba el hombre que había amado con la intensidad de los primeros amores, el mismo que había destrozado su confianza,
en los hombres para siempre. Pero también era diferente, más alto de lo que recordaba, con los hombros más anchos y una presencia que llenaba el umbral de la puerta. Su piel bronceada contrastaba con una cicatriz nueva que cruzaba su ceja izquierda, dándole un aire más maduro, más peligroso. Sus cabellos negros, que antes llevaba perfectamente peinados, ahora caían desordenados sobre su frente, con mechones grises en las sienes que le daban un atractivo devastador. Las manos que la habían acariciado tantas veces ahora mostraban callos y pequeñas cicatrices, manos de alguien que trabajaba con ellas. «¿Qué haces aquí?», fue lo único que logró articular, temblando tanto por el frío como por la conmoción. Yo vivo aquí», respondió él, como si fuera lo más obvio del mundo. «¿Estás herida?». El aroma amadeirado que siempre lo había caracterizado la envolvió, mezclado ahora con olor a madera recién tallada y humo de chimenea. Era diferente, más terroso, más auténtico que el perfume caro que solía usar cuando la conoció. «Mi coche se salió de la carretera», explicó ella, señalando vagamente hacia atrás. No sabía que estabas aquí». Adrián la observó durante un momento que se sintió eterno. Sus ojos recorrieron la sangre en su frente, su vestido empapado, sus pies descalzos cubiertos de barro. «Entra», dijo finalmente, haciéndose a un lado. «Vas a enfermarte si sigues ahí afuera». Jimena dudó. Entrar significaba enfrentarse a conversaciones que había evitado durante años, a preguntas que no estaba segura de querer responder. Pero la alternativa era volver a la lluvia, al coche destrozado, a la soledad de la carretera. Cruzó el umbral, y fue como atravesar un portal hacia el pasado. La cabaña era pequeña, pero acogedora. Una chimenea crepitaba en un rincón, llenando el espacio de luz dorada y calor. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de libros y pequeñas esculturas de madera que evidentemente había tallado él mismo. Todo el lugar respiraba soledad elegida, refugio voluntario del mundo exterior. «Te traeré algo para secarte», murmuró Adrián, evitando su mirada, «y algo para esa herida». Mientras él desaparecía por un pasillo estrecho, Jimena se quedó inmóvil en el centro de la sala, goteando sobre el suelo de madera. Sus ojos se posaron en una mesa donde descansaban varias herramientas de tallado y un trozo de madera a medio formar que parecía ser un girasol. Un girasol, la flor favorita de Aitana. Las manos le temblaron, pero esta vez no era por el frío. ¿Qué significaba eso? Después de todos estos años, ¿todavía pensaba en su hermana? ¿O era solo una coincidencia cruel del destino? Cuando Adrián regresó con una toalla y un botiquín de primeros auxilios, encontró a Jimena mirando fijamente la escultura inacabada. Sus miradas se cruzaron y en ese momento ambos supieron que la tormenta que rugía afuera no era nada comparada con la que estaba a punto de desatarse entre ellos. «Siéntate». La voz de Adrián era suave pero distante, como si hablara con una extraña, en lugar de con la mujer que una vez había conocido cada centímetro de su alma. Jimena obedeció mecánicamente, acomodándose en un sillón de cuero desgastado frente a la chimenea. El calor del fuego comenzó a devolverle la sensación a sus extremidades entumecidas, pero también intensificó el dolor punzante en su cabeza. Adrián se acercó con el botiquín hasta sus movimientos cuidadosos y deliberados. Cuando se arrodilló frente a ella para examinar la herida en su frente, Jimena pudo ver las líneas de expresión que enmarcaban sus ojos, las huellas de años que no habían compartido. «Esto va a doler un poco», murmuró empapando una gasa con antiséptico. El contacto de sus dedos contra su piel fue como una descarga eléctrica, la misma suavidad de siempre, la misma precisión cuidadosa. Por un momento, Jimena cerró los ojos y pudo pretender que tenía 22 años otra vez, que él le curaba un raspón después de una de sus aventuras improvisadas por la sierra madrileña. «¿Qué haces viviendo aquí?», preguntó ella, necesitando llenar el silencio que se volvía más denso con cada segundo. Las manos de él se detuvieron por un instante, apenas perceptible. «Busco tranquilidad», respondió reanudando su tarea. Después de todo lo que pasó, necesitaba alejarme de la ciudad». «¿Todo lo que pasó?», repitió ella, y la amargura en su voz fue imposible de ocultar. «¿Te refieres a cuando te acostaste con mi hermana?». Adrián se incorporó bruscamente, dejando caer la gasa al suelo. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por primera vez desde que había abierto la puerta,
Ella vio algo más que sorpresa en ellos. Vio dolor. Jimena. No, lo interrumpió, poniéndose de pie también. No digas mi nombre como si fuéramos viejos amigos que se reencuentran, no después de lo que hiciste. ¿Crees que no he pensado en eso cada día durante 7 años? La voz de Adrián se quebró ligeramente. ¿Crees que ha pasado un solo día sin que me odie por lo que le hice a lo nuestro? Entonces, ¿por qué lo hiciste? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos como una espada de Damocles. Adrián se pasó las manos por el cabello, un gesto que ella recordaba de cuando él estaba nervioso o frustrado. Porque era un cobarde, admitió finalmente. Porque estaba asustado de la intensidad de lo que sentía por ti. Porque pensé que si te alejaba, sería más fácil para los dos. ¿Más fácil? Jimena soltó una risa amarga. ¿Destruir mi confianza en los hombres para siempre te parecía la opción fácil? No era mi intención. Tu intención no importa, Adrián. Lo que importa es lo que hiciste. Con mi hermana, con Aitana, que te admiraba tanto que habría hecho cualquier cosa por ti. Él cerró los ojos como si le hubiera dado una bofetada. Ella estaba vulnerable esa noche. Había discutido contigo por algo. Ni siquiera recuerdo qué. Apareció en mi apartamento llorando y yo había estado bebiendo, intentando encontrar el valor para pedirte que nos casáramos. Jimena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Qué? Tenía el anillo, continuó él, su voz apenas un susurro. Lo había comprado esa misma tarde. Estaba ensayando cómo pedírtelo cuando llegó Aitana. Una cosa llevó a la otra, y cuando me di cuenta de lo que había hecho, no pude enfrentarte. No pude decirte que había arruinado lo único bueno que tenía en mi vida por un momento de debilidad. Las palabras de Adrián resonaron en el pecho de Jimena como piedras cayendo en un pozo profundo. Durante años había imaginado diferentes versiones de esa noche, pero nunca una en la que él hubiera planeado proponerle matrimonio. Así que huiste, murmuró ella. Sí, huí como el cobarde que era, y he estado huyendo desde entonces. Jimena lo miró realmente por primera vez desde que había entrado. Vio la soledad grabada en cada línea de su rostro, la culpa que cargaba en los hombros encogidos. Vio a un hombre que se había castigado a sí mismo mucho más de lo que ella había logrado odiarlo. ¿Y Aitana? Preguntó, porque necesitaba saberlo todo. ¿Qué pasó con ella después? Intentó contactarme durante semanas. Yo cambié de número. Me mudé. No quería hacerle más daño del que ya había hecho. Le hiciste creer que significaba algo para ti. La voz de Jimena se endureció otra vez. Se quedó esperando una llamada que nunca llegó. Tardó meses en superarlo. Lo sé. Y no hay disculpa para eso. El silencio regresó pesado y asfixiante. La lluvia seguía golpeando contra las ventanas y el fuego crepitaba en la chimenea, pero entre ellos solo existía el peso de 7 años de palabras no dichas. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora?, preguntó Jimena finalmente. Adrián la miró con una intensidad que la hizo sentir expuesta, vulnerable. Porque llevas un vestido de fiesta en medio de la madrugada, porque tienes sangre en la frente y barro en los pies, porque algo te hizo salir corriendo y acabar aquí, en mi puerta, porque después de todo este tiempo, el destino decidió darnos otra oportunidad de ser honestos el uno con el otro. Jimena pasó los dedos por el anillo de su abuela, ese gesto automático que la tranquilizaba. Pero esta vez, en lugar de calma, sintió el peso de todas las mentiras que había vivido, todas las verdades que había evitado. Mi marido me engaña, admitió, las palabras saliendo de sus labios antes de que pudiera detenerlas. Con mi mejor amiga. Los descubrí esta noche. Los ojos de Adrián se oscurecieron. Jimena, no digas que lo sientes, lo interrumpió. No cuando tú hiciste exactamente lo mismo hace 7 años. Tienes razón, murmuró él. No tengo derecho a consolarte, pero se acercó de todas formas, y cuando extendió la mano hacia su rostro, ella no se apartó. Sus dedos trazaron suavemente la línea de su mejilla, y por un momento doloroso y hermoso, ambos recordaron lo que había sido amarse sin reservas. ¿Qué vamos a hacer ahora?, susurró ella. No lo sé, admitió él, pero la tormenta no va a parar pronto. Jimena se apartó del contacto de sus dedos, como si la quemaran. La familiaridad de ese gesto era peligrosa, un recordatorio de todo lo que había perdido y de todo lo que había intentado olvidar. No puedes tocarme así, murmuró, abrazándose a sí misma. No después de todo este tiempo. Adrián bajó la mano lentamente,
como si acabara de despertar de un sueño. Lo siento. Yo no debería haber. ¿Por qué sigues tallando girasoles? La pregunta salió como una acusación, cortando el aire tenso entre ellos. Él siguió su mirada hacia la mesa de trabajo, donde la escultura inacabada parecía observarlos con pétalos de madera que aún esperaban ser pulidos. Porque me recuerdan lo que perdí, admitió después de un largo silencio. Aitana siempre decía que los girasoles eran como ella, dramáticos, llamativos, imposibles de ignorar. Y tú la ignoraste durante meses después de acostarte con ella. Las palabras de Jimena fueron como dagas, pero Adrián no se defendió. Solo asintió aceptando el golpe. ¿Sabes lo que me dijo cuando finalmente pudo hablar de esa noche?, continuó ella, acercándose a la mesa. Me dijo que había creído que por fin alguien la veía como algo más que la hermana pequeña de Jimena, que por primera vez se había sentido elegida. Jimena, por favor, ¿sabes cuánto tiempo tardé en convencerla de que no había sido culpa suya? ¿De que tú eras el adulto, el que debería haber sabido mejor? Adrián se desplomó en una silla, como si el peso de sus propias acciones finalmente lo hubiera vencido. Era solo una niña, susurró. Tenía 21 años, pero era solo una niña perdida que buscaba amor en el lugar equivocado. Y tú se lo diste, durante una noche, y luego desapareciste de nuestras vidas como si nunca hubiéramos existido. El fuego crepitaba en la chimenea, llenando el silencio que se extendía entre ellos. Jimena observó las llamas danzar, recordando otra noche, hace mucho tiempo, cuando ella y Adrián habían estado sentados frente a otra chimenea en su primer apartamento juntos, planeando un futuro que nunca llegó a existir. ¿Te acuerdas de la noche en que decidimos mudarnos juntos?, preguntó ella, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. Adrián levantó la vista, sus ojos reflejando la misma sorpresa. Estábamos en aquel apartamento horrible que habías alquilado cerca de la universidad, murmuró. La calefacción no funcionaba y solo teníamos una manta, y tú dijiste que no necesitábamos más calor porque ya lo generábamos nosotros. Una sonrisa triste cruzó el rostro de Adrián. Eras tan joven, tan llena de planes y sueños. Querías ser ceramista, abrir tu propio taller. Quería muchas cosas. Jimena tocó uno de los libros de la estantería, notando el polvo acumulado. ¿Sabes qué hice después de que te fueras? No, cambié de carrera. Estudié administración de empresas, algo práctico, como decía mi madre. Me casé con el primer hombre que me propuso matrimonio, porque pensé que la estabilidad era más importante que la pasión, Jimena. Y durante 5 años construí una vida perfecta sobre los cimientos de tu traición. Una vida que se desmoronó esta noche, cuando descubrí que mi marido me hacía exactamente lo mismo que tú me hiciste. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque, creando ondas de dolor que se expandían en círculos cada vez más amplios. ¿Por qué viniste aquí?, preguntó Adrián. De todos los lugares del mundo, ¿por qué terminaste en mi puerta? No lo sé, admitió ella. Solo conducía. Quería alejarme de todo. Y cuando tuve el accidente, tu casa fue la única luz que vi. ¿Crees en el destino? La pregunta la tomó por sorpresa. Jimena lo miró intentando leer algo en su expresión que le diera una pista sobre por qué había hecho esa pregunta. Solía hacerlo, respondió finalmente, cuando tenía 22 años y creía que el amor era suficiente para conquistar cualquier cosa. ¿Y ahora? Ahora creo que el destino es solo una palabra bonita que usamos para justificar nuestras malas decisiones. Adrián se levantó y caminó hacia la ventana, observando la lluvia que aún golpeaba el cristal con furia. ¿Sabes por qué me mudé aquí?, preguntó sin voltear a verla. Porque este era el lugar al que íbamos a venir de luna de miel. Jimena sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. ¿Qué? ¿Te acuerdas? Habíamos visto fotos de estas montañas en una revista. Dijiste que querías una cabaña donde pudiéramos despertar rodeados de naturaleza, donde pudieras tener un taller de cerámica con vista a los árboles. Los recuerdos la golpearon como una avalancha. Recordó esa tarde perezosa de domingo, hojeando revistas de turismo, soñando con lugares donde podrían ser felices para siempre. Compré esta cabaña 6 meses después de perderte, continuó él. Pensé que si creaba el lugar que habíamos soñado juntos, de alguna manera podría traerte de vuelta. Adrián, no, pero no funcionó. Nada funcionó, porque no se puede construir un sueño solo, y no se puede amar el fantasma de alguien por 7 años sin volverse un poco loco. Jimena se acercó a él lentamente.
sus pasos resonando en el suelo de madera. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver su reflejo en el cristal empañado de la ventana, dos siluetas distorsionadas por la lluvia. «¿Por qué me estás contando esto?», susurró. Él se volvió hacia ella, y en sus ojos vio la misma vulnerabilidad que había visto la primera vez que le dijo que la amaba. «Porque en 7 años, este es el primer momento en que he sentido que podría volver a respirar, porque verte aquí, aunque sea por accidente, aunque sea porque estás huyendo de tu propia vida destrozada, me hace sentir vivo otra vez. No puedes decirme eso». Sus ojos se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo toda la noche. «No puedes pedirme que sienta algo por ti después de lo que hiciste». «No te estoy pidiendo nada», murmuró él. «Solo te estoy diciendo la verdad. Por primera vez en 7 años, te estoy diciendo toda la verdad». La tormenta afuera parecía haberse intensificado, como si la naturaleza respondiera a la tempestad emocional que rugía dentro de la cabaña. Y entre el sonido de la lluvia y el crepitar del fuego, Jimena pudo escuchar algo que había olvidado durante años, el sonido de su propio corazón latiendo por alguien. Las primeras luces del amanecer se filtraban tímidamente a través de las cortinas cuando Jimena despertó en el sofá de la cabaña. Una manta de lana áspera la cubría hasta el cuello, y el fuego se había reducido a brasas que apenas calentaban la habitación. Se incorporó lentamente, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar por haber dormido en una posición incómoda. El dolor de cabeza había disminuido, pero la sensación de irrealidad persistía. ¿Realmente había pasado la noche en casa de Adrián? ¿O todo había sido un sueño extraño provocado por el accidente? El aroma a café recién hecho respondió a su pregunta. Desde la cocina llegaba el sonido familiar de alguien preparando el desayuno, acompañado del murmullo bajo de una radio. Se levantó alisando su vestido arrugado e intentando poner orden en su cabello enredado. En algún momento de la madrugada, Adrián le había prestado una camisa limpia y un pantalón de chándal, pero ella había insistido en mantener su propia ropa, como si cambiarla significara aceptar que se quedaría más tiempo del necesario. Al entrar en la cocina, lo encontró de espaldas, preparando huevos revueltos en una sartén de hierro. Llevaba una camiseta gris que se ajustaba a su espalda ancha y unos vaqueros desgastados. Sus pies descalzos sobre las baldosas frías le daban un aire doméstico que contrastaba con la imagen del hombre torturado de la noche anterior. «Buenos días», murmuró él sin voltear, como si hubiera sentido su presencia. «Buenos días», respondió ella, aceptando la taza de café que le tendió. El primer sorbo la tranquilizó. Era exactamente como le gustaba. Fuerte, sin azúcar, con una pizca de canela. El hecho de que aún recordara esos detalles después de tantos años la conmovió y la perturbó a la vez. «¿Cómo te sientes?», preguntó él, volteándose finalmente para mirarla, como si hubiera sido atropellada por un camión, y luego por otro camión, y luego por toda la realidad. Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Adrián. «Al menos conservas tu sentido del humor negro». «Es lo único que conservo intacto, al parecer». Se sentaron a desayunar en una pequeña mesa junto a la ventana. La tormenta había amainado, dejando paso a una mañana gris pero tranquila. Desde donde estaba sentada, Jimena podía ver su coche destrozado en la cuneta, un recordatorio metálico de cómo había llegado hasta ahí. «Tengo que llamar al seguro», murmuró, más para sí misma que para él. «¿Y después qué?». La pregunta quedó suspendida entre ellos como una cometa sin viento. Jimena pasó los dedos por el anillo de su abuela, ese gesto que la ayudaba a pensar. «No lo sé», admitió. «Supongo que tendré que volver a Madrid, enfrentar todo. ¿Tu marido sabe dónde estás?». «Anoche apagué el teléfono. Probablemente habrá llamado a la policía, a los hospitales, o tal vez esté demasiado ocupado con Patricia como para preocuparse». La amargura en su voz era palpable. Adrián extendió la mano sobre la mesa, deteniéndose a medio camino, como si no estuviera seguro de tener derecho a consolarla. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?», preguntó en su lugar. «¿Que me engaña?». Jimena soltó una risa sin humor. «En el fondo, creo que siempre lo supe. Los detalles pequeños. Llegar tarde. Llamadas que cortaba cuando yo entraba a la habitación. Ese olor diferente en su ropa. Pero Patricia, nunca sospeché de Patricia. Los que están más cerca de nosotros son los que mejor pueden traicionarnos», murmuró Adrián. «Conocen nuestros puntos ciegos». «¿Es eso una disculpa?». «No,
Es una explicación. Hay una diferencia. Jimena lo estudió por encima de su taza de café. La luz de la mañana revelaba más líneas en su rostro, pero también una serenidad que no había tenido cuando era joven. Era como si los años de soledad lo hubieran pulido, convertido en una versión más concentrada de sí mismo. ¿Nunca te casaste?, preguntó. No. ¿Nunca estuviste con nadie más? Adrián tardó en responder, como si estuviera pesando cuánta honestidad podía permitirse. Estuve con algunas mujeres, pero nunca fue real. Era como interpretar un papel, fingir que podía sentir algo por alguien que no fueras tú. Las palabras la golpearon con una intensidad inesperada. Parte de ella había esperado escuchar que había rehecho su vida, que había encontrado la felicidad con otra persona. Habría sido más fácil odiarlo si hubiera sido feliz. Eso no es justo, susurró. ¿Para quién? ¿Para ellas o para mí? Para todos. No puedes vivir como un fantasma durante 7 años. ¿Y tú qué hiciste? ¿Fuiste realmente feliz con tu marido? La pregunta la obligó a enfrentarse a una verdad que había evitado durante años. No había sido feliz. Había sido funcional, estable, socialmente aceptable, pero la felicidad, esa había muerto la noche que Adrián se acostó con Aitana. Pensé que la felicidad estaba sobrevalorada, admitió, que era mejor tener seguridad, respeto, una vida sin sobresaltos. ¿Y funcionó? Obviamente no. El sonido de un motor acercándose interrumpió su conversación. Ambos se tensaron, intercambiando miradas de alarma. Nadie debería saber que Jimena estaba ahí. Nadie excepto... ¿Esperabas a alguien?, preguntó ella, aunque ya conocía la respuesta por la expresión de su rostro. Adrián se levantó y se acercó a la ventana, apartando ligeramente la cortina. Su cuerpo se puso rígido. Jimena. Su voz tenía una calidad extraña, entre advertencia y disculpa. Creo que tu marido acaba de encontrarte. El coche que se detenía frente a la cabaña era inconfundible. El BMW negro de su esposo, el mismo en el que habían viajado a su luna de miel, el mismo que ella había visto tantas veces en el garaje de su casa perfecta, con su vida perfecta. La puerta del conductor se abrió con violencia y la figura familiar de su marido emergió. Incluso desde la distancia, Jimena pudo ver la furia en cada línea de su postura, la determinación peligrosa en sus movimientos. ¿Cómo me encontró?, susurró sintiendo cómo el pánico comenzaba a trepar por su garganta. Los coches modernos tienen GPS, murmuró Adrián, alejándose de la ventana. Probablemente rastreó tu ubicación. Los pasos pesados se acercaban a la puerta, acompañados de una voz que Jimena conocía demasiado bien en sus tonos más oscuros. Jimena, sé que estás ahí dentro. Sal inmediatamente. Ella se levantó de la mesa con las piernas temblorosas. Había huido de una confrontación la noche anterior, pero aparentemente las confrontaciones tenían la costumbre de perseguirte hasta encontrarte. No tienes que abrir, murmuró Adrián, acercándose a ella. Puede irse, pero ambos sabían que no se iría. El matrimonio de Jimena había terminado la noche anterior en el baño de la casa de su suegra, pero aparentemente nadie se lo había dicho a su marido. Los golpes en la puerta se intensificaron, y con ellos, la voz que había aprendido a temer durante los últimos años. «¡Abre la puerta, Jimena! ¡Tenemos que hablar! ¡Ahora!». Los golpes cesaron abruptamente, seguidos de un silencio más ominoso que el ruido anterior. Jimena conocía esa pausa. Era la calma que precedía a sus peores explosiones de ira. «Jimena, amor». La voz cambió de tono, volviéndose dulcemente manipuladora. «Sé que estás herida. Vi tu coche en la cuneta. Solo quiero asegurarme de que estés bien». Ella y Adrián intercambiaron una mirada. Él había conocido a su marido en alguna ocasión social, años atrás, cuando aún mantenían círculos sociales comunes. Había sido una interacción breve pero suficiente para que Adrián captara la naturaleza controladora del hombre. «No le abras», murmuró Adrián. «Algo no está bien». Jimena pasó los dedos por el anillo de su abuela, pero esta vez el gesto no la tranquilizó. Sus manos temblaban ligeramente, una reacción física que había desarrollado durante los últimos años cada vez que escuchaba ese tono particular en la voz de su marido. «Si no abro, será peor», susurró. «Él no se va a ir. Entonces, enfrentémoslo juntos». La palabra «juntos» resonó entre ellos como una promesa y una amenaza a la vez. Jimena lo miró, viendo en sus ojos la determinación férrea que recordaba de cuando eran jóvenes,
cuando Adrián la defendía de cualquier cosa que pudiera lastimarla. «No puedes involucrarte en esto», murmuró ella. «Es mi matrimonio, mi problema. Tu problema se convirtió en mi problema en el momento en que apareciste en mi puerta». Antes de que pudiera responder, la voz afuera se volvió más insistente. «Jimena, cariño, sé razonable. Estuve toda la noche buscándote». Patricia está preocupadísima. El nombre de su ex mejor amiga fue como una bofetada. Tenía el descaro de mencionarla después de lo que había descubierto. «Voy a abrir», decidió, dirigiéndose hacia la puerta. Adrián la detuvo suavemente, tomándola del brazo. «Espera, si vamos a hacer esto, hazlo desde una posición de fuerza, no de miedo». Tenía razón, respiró profundamente, alisó su vestido arrugado y se dirigió hacia la puerta. Pero en lugar de abrirla completamente, solo descorrió el cerrojo y la entreabrió, manteniendo la cadena de seguridad puesta. Su marido estaba ahí, perfectamente vestido incluso después de una noche de búsqueda. Su traje era impecable, su cabello estaba peinado hacia atrás con gel, y su sonrisa era la misma que usaba para cerrar negocios importantes. Solo sus ojos delataban la furia contenida. «Ahí estás», murmuró con alivio fingido. Estaba muy preocupado. «¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste así de la fiesta?» «Creo que ya sabes por qué me fui», respondió ella, sorprendiéndose por la firmeza de su propia voz. La sonrisa de él vaciló por un instante. «No sé de qué hablas, amor. ¿Tuviste algún tipo de crisis nerviosa? Sabía que habías estado bajo mucho estrés últimamente». La gaslighting era sutil pero inconfundible. Durante años, había logrado hacerla dudar de su propia percepción de la realidad, convencerla de que sus sospechas eran producto de su imaginación paranoica. «Te vi con Patricia», dijo simplemente. Esta vez, la máscara se deslizó completamente de su rostro. La expresión que la reemplazó era fría, calculadora. «¿Me estás espiando ahora?» Su voz se endureció. ¿Qué clase de esposa espía a su marido? El tipo de esposa que ha sido engañada durante meses. «Estás siendo dramática. Patricia es nuestra amiga. Si malinterpretaste alguna conversación inocente». «¿Malinterpreté?» Jimena sintió que la rabia que había estado conteniendo toda la noche finalmente encontraba su voz. «Malinterpreté, ella no sospecha nada. ¿Y cuando terminemos con esto?» La expresión de su marido se endureció completamente. Empujó la puerta con más fuerza, pero la cadena la mantuvo cerrada. «Abre la puerta, Jimena. Ahora, no». «¿Cómo que no? Soy tu marido. Tienes la obligación de...» «No tengo ninguna obligación contigo», lo interrumpió. «No después de lo que hiciste». Fue entonces cuando su mirada se desplazó hacia el interior de la cabaña y vio a Adrián de pie detrás de ella. Su expresión cambió, volviéndose peligrosa. «¿Quién diablos es ese?» Jimena sintió cómo Adrián se acercaba más, colocándose a su lado. Su presencia era reconfortante y aterrorizante a la vez, porque sabía que su marido era capaz de interpretar la situación de la manera más dañina posible. «Soy Adrián Velasco», respondió él con voz calmada. «Jimena tuvo un accidente anoche. La ayudé». «¿Adrián Velasco?» Los ojos de su marido se entrecerraron. «¿El exnovio? El que se acostó con tu hermana». El golpe fue directo y calculado. Jimena sintió cómo Adrián se tensaba a su lado, pero él no respondió a la provocación. «Interesante coincidencia», continuó su marido, su voz volviéndose venenosa. «Mi esposa huye después de una supuesta malinterpretación y termina en casa de su ex. ¿Cuánto tiempo hace que planean esto?» «No estamos planeando nada», respondió Jimena. «Y ya no eres mi marido, no después de anoche». «Oh, sí que soy tu marido». Su voz se volvió peligrosamente baja. «Hasta que firmes los papeles de divorcio, me perteneces, y ahora mismo vienes conmigo a casa». «No va a ir a ningún lado contigo», intervino Adrián. «¿Perdón?» Su marido soltó una risa sin humor. «¿El hombre que destrozó su corazón hace 7 años ahora se cree su protector?» «Soy el hombre que no va a permitir que la amenaces», respondió Adrián, dando un paso adelante. «¿Amenazarla?» Su marido sonrió con crueldad. «Yo no la amenacé. Yo solo le recordé sus obligaciones matrimoniales. Es diferente». Jimena vio cómo la situación escalaba peligrosamente. Conocía esa mirada en los ojos de su marido, la misma que había visto las pocas veces que había osado contradecirlo en público. «Vete, Ricardo», dijo, usando su nombre por primera vez. «Solo vete». «No sin ti», respondió él, empujando la puerta con más violencia. «Eres mi esposa
Y vienes a casa conmigo, ahora. Ella te dijo que te fueras. La voz de Adrián era peligrosamente calmada. Te sugiero que la escuches. Ricardo lo miró con desprecio. ¿O qué? ¿Vas a detenerme? El mismo hombre que no pudo mantener fieles ni a su novia, ni a la hermana de su novia. El insulto encontró su marca. Jimena vio cómo los músculos de la mandíbula de Adrián se tensaban, pero él se mantuvo en control. La diferencia, murmuró Adrián, es que yo me odio por lo que hice. Tú, en cambio, pareces orgulloso. Ricardo soltó una carcajada amarga. Al menos yo no abandoné a mi mujer para vivir como un ermitaño en las montañas. Al menos yo luché por mi matrimonio. ¿Luchaste? Jimena sintió cómo su propia voz se quebraba. ¿Acostándote con mi mejor amiga? ¿Esa es tu forma de luchar por nuestro matrimonio? La máscara de Ricardo se deslizó completamente. La expresión que quedó al descubierto era fría, despiadada. Patricia entiende lo que significa ser una buena esposa, murmuró. Ella no me cuestiona, no me espía, no huye en medio de la noche como una niña histérica. Las palabras fueron como una bofetada, pero esta vez, en lugar de doler, encendieron algo feroz en el pecho de Jimena. Tienes razón, dijo, su voz volviéndose firme. Patricia es perfecta para ti, quédatela. Y con eso cerró la puerta en su cara. El silencio que siguió al cierre de la puerta fue engañoso. Jimena y Adrián se quedaron inmóviles, escuchando, esperando. Por un momento, pareció que Ricardo se había marchado. Entonces comenzaron los golpes. No eran los golpes controlados de antes, sino puñetazos furiosos que hacían temblar toda la estructura de la puerta. La madera crujía bajo la violencia de cada impacto. «¡Jimena! ¡Abre esta puerta ahora mismo!». La voz de Ricardo había perdido toda pretensión de civilidad. «No me hagas derribarla». Adrián se movió instintivamente, colocándose entre Jimena y la puerta. «¿Tienes algún lugar seguro en la casa?», preguntó en voz baja. «El dormitorio tiene cerrojo», murmuró ella, pero ambos sabían que un cerrojo interior no detendría a un hombre decidido a entrar. Los golpes se intensificaron, acompañados ahora del sonido de Ricardo pateando la base de la puerta. Entre los impactos, su voz se filtraba, cada vez más furiosa. «Sé lo que están haciendo ahí adentro. 7 años esperándos, ¿verdad? En cuanto tuviste la oportunidad, corriste directamente a sus brazos». «Él está perdiendo el control», murmuró Adrián. «¿Siempre es así cuando se enoja?». Jimena asintió, sintiendo cómo el miedo familiar se apoderaba de ella. Durante años había evitado llegar a este punto. Había aprendido a leer sus estados de ánimo, a anticipar sus reacciones, a moldear su comportamiento para no provocar su ira. «Generalmente consigo calmarlo antes de que llegue a esto», admitió, pero nunca lo había desafiado tan directamente. «¿Te ha puesto las manos encima antes?». La pregunta era simple, pero la respuesta era complicada. Ricardo nunca la había golpeado con puños cerrados, nunca le había dejado moretones visibles, pero había empujones, accidentales, apretones de brazo demasiado fuertes durante discusiones, dedos que se clavaban en su cintura cuando estaba demostrando afecto en público. «No exactamente», murmuró. «Él es más sutil que eso». Un estruendo más fuerte hizo que ambos se sobresaltaran. Ricardo había encontrado algo pesado, posiblemente una piedra, y la estaba usando contra la puerta. «Tienes 5 segundos, Jimena. 5 segundos antes de que entre y saque a rastras a ese bastardo». Adrián se dirigió hacia una cómoda antigua y comenzó a empujarla hacia la puerta. «Ayúdame», le dijo a Jimena. «Vamos a bloquear la entrada». Trabajaron en silencio, moviendo muebles pesados para crear una barricada. Cada golpe desde el exterior los hacía moverse más rápido, con más desesperación. «¿Tienes teléfono fijo?», preguntó Jimena mientras empujaban una mesa contra la ventana. La línea se cortó con la tormenta de anoche, y aquí arriba no hay cobertura de móvil. Estaban completamente aislados. «¡Jimena!». El grito de Ricardo era pura furia. «Vas a arruinar tu vida por un hombre que ya te abandonó una vez». Las palabras encontraron su marca. Jimena se detuvo, sus manos temblando sobre el respaldo de una silla. «Tal vez tenga razón», susurró. «Tal vez estoy cometiendo el mismo error otra vez». Adrián dejó de empujar la cómoda y se acercó a ella. «Mírame», le dijo, tomando su rostro entre sus manos. «Mírame, Jimena». Ella levantó la vista, y en sus ojos vio algo que no había visto en 7 años. Absoluta certeza. «Yo te abandoné una vez»,
murmuró él. Es la peor decisión que he tomado en mi vida. Pero no voy a permitir que él te lastime. No mientras tenga aire en los pulmones. ¿Por qué? Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todo este tiempo? Porque 7 años de castigo fueron suficientes. Porque me he odiado lo suficiente para toda una vida. Y porque si el destino o la casualidad o lo que sea nos dio esta segunda oportunidad, no voy a desperdiciarla por orgullo o miedo. Un sonido de cristal rompiéndose los interrumpió. Ricardo había encontrado otra ventana. Se está metiendo por la cocina, murmuró Adrián, soltándola. Quédate aquí. No, Jimena lo tomó del brazo. No vamos a separarnos. Lo que sea que pase, lo enfrentamos juntos. Adrián la miró durante un momento que se sintió eterno. Luego asintió. Se dirigieron hacia la cocina, donde efectivamente encontraron a Ricardo a medio camino de entrar por una ventana rota. Sus manos sangraban por los cortes del cristal, pero parecía no notarlo. Su rostro estaba distorsionado por una furia que Jimena nunca había visto antes. Ahí están, murmuró terminando de entrar. Los tortolitos reunidos. Sal de mi casa, dijo Adrián, su voz calmada pero firme. ¿Tu casa? Ricardo soltó una risa sin humor. ¿La casa donde te escondes como un cobarde? ¿La casa donde planeas robarme a mi esposa? Nadie te está robando nada, respondió Jiménez encontrando su voz. No soy una posesión, Ricardo, soy una persona, y elijo no estar contigo. ¿Eliges? La miró con incredulidad. Tú eliges, Jimena. Cariño, tú no has elegido nada en 5 años. Yo elijo por nosotros. Yo siempre he elegido por nosotros. Las palabras la golpearon como una bofetada, principalmente porque tenían algo de verdad. Durante años había permitido que él tomara las decisiones importantes. ¿Dónde vivir? ¿Qué trabajo aceptar? ¿Con quién socializar? Tenías razón, murmuró, pero no se dirigía a Ricardo. Tenías razón sobre todo, pero eso se acabó ahora. Ricardo dio un paso hacia ella, pero Adrián se interpuso. No te acerques más. ¿O qué? ¿Me vas a pegar? Ricardo sonrió con crueldad. Ve adelante, pégale al marido de tu novia, a ver cómo reacciona ella cuando vea tu verdadera naturaleza. Era una provocación calculada, y Jimena vio cómo Adrián luchaba contra el impulso de responder con violencia. No necesito pegarte, murmuró Adrián. Solo necesito que te vayas. No me voy sin mi esposa. Entonces vas a esperar mucho tiempo. Jimena se adelantó colocándose junto a Adrián. Porque no soy tu esposa. No realmente. No después de Patricia. No después de años de mentiras y control. Ricardo la miró con una expresión que no pudo descifrar. Era dolor, furia y algo más peligroso. Desesperación. ¿Sabes qué? Murmuró, su voz volviéndose peligrosamente suave. Tienes razón. Patricia es mejor esposa que tú. Ella me entiende. Ella aprecia lo que tenemos. Se dirigió hacia la ventana rota, pero se detuvo en el umbral. Pero si crees que voy a dejarte ir tan fácilmente, estás muy equivocada. Esto no ha terminado, Jimena, ni por asomo. Y con esa amenaza se fue, dejando tras de sí el sonido del cristal crujiendo bajo sus pies y un silencio cargado de promesas oscuras. Jimena se desplomó en una silla, temblando. No sabía si era alivio o terror lo que sentía. Probablemente ambos. Se fue, murmuró Adrián, pero su voz no sonaba aliviada. Por ahora, Jimena pasó los dedos por el anillo de su abuela, pero esta vez, en lugar de buscar consuelo, estaba tomando una decisión. Se lo quitó. Por primera vez en 5 años, su dedo anular estaba desnudo. El anillo matrimonial rodó por el suelo de la cocina hasta detenerse junto a un fragmento de cristal roto. Jimena lo miró como si fuera un objeto extraño, algo que pertenecía a otra vida, a otra mujer. Adrián se acercó lentamente recogiendo el anillo del suelo. ¿Estás segura?, preguntó sosteniéndolo en su palma abierta. Nunca había estado más segura de algo en mi vida, respondió ella, sorprendiéndose por la firmeza de su propia voz. Se quedaron en silencio durante un momento, procesando lo que acababa de suceder. La cocina mostraba las cicatrices de la confrontación, cristal roto en el suelo, muebles desplazados, el olor a tierra húmeda que se filtraba por la ventana destrozada. «Tenemos que limpiar esto», murmuró Jimena, como si enfocarse en lo práctico pudiera ayudarla a procesar lo emocional. Después, Adrián dejó el anillo sobre la mesa y se acercó a ella.
Primero necesitas procesar lo que acaba de pasar. ¿Procesar qué? Soltó una risa sin humor. ¿Que mi matrimonio era una mentira? ¿Que he desperdiciado 5 años de mi vida con un hombre que me veía como su propiedad? ¿Que estoy de vuelta donde empecé hace 7 años? Solo que ahora tengo 31 años y no tengo idea de cómo reconstruir mi vida. Las palabras salieron como una avalancha, llevándose consigo años de frustración reprimida. O tal vez, continuó caminando hacia la ventana rota, necesito procesar que estoy aquí, contigo, después de jurar que nunca te perdonaría, que en una sola noche has hecho más para protegerme de lo que mi marido hizo en 5 años. Adrián no respondió inmediatamente. Cuando habló, su voz era suave, cargada de una comprensión dolorosa. Durante 7 años me he despertado cada mañana deseando poder deshacer esa noche. No solo lo que pasó con Aitana, sino mi cobardía después. El hecho de que te abandoné cuando más me necesitabas. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Porque necesito que entiendas que no estoy intentando aprovecharme de tu vulnerabilidad. No estoy tratando de ser tu salvación o tu rebote. Solo estoy tratando de ser el hombre que debería haber sido hace 7 años. Jimena se volvió para mirarlo. La luz de la mañana entraba sesgada por la ventana rota, creando patrones extraños sobre su rostro. Podía ver al joven que había amado superpuesto con el hombre en el que se había convertido, como 2 fotografías expuestas sobre la misma película. ¿Y qué tipo de hombre es ese?, preguntó. Uno que no huye cuando las cosas se ponen difíciles, uno que lucha por las personas que ama, incluso si eso significa enfrentar sus propios errores. ¿Me amas? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. ¿Todavía? Adrián se acercó lentamente, como si estuviera aproximándose a un animal herido. Nunca dejé de amarte, murmuró. Durante 7 años he intentado convencerme de que era solo nostalgia, solo el dolor de haber perdido algo bueno. Pero cuando abrí esa puerta anoche y te vi ahí, empapada y perdida, supe que no era nostalgia, era amor, real, constante, imposible de matar. Las lágrimas que Jimena había estado conteniendo comenzaron a caer silenciosamente. «No puedes amarme», susurró. «Soy un desastre. Mi vida es un desastre. No sé quién soy cuando no estoy siendo la esposa perfecta de alguien o la hermana responsable de alguien. No sé cómo ser solo, Jimena. Entonces, descubrámoslo juntos. ¿Y si descubrimos que no me gustas? ¿Y si descubrimos que lo que siento por ti es solo el alivio de escapar de Ricardo? Entonces lidiaremos con eso cuando llegue el momento». Adrián extendió la mano hacia ella. «Pero no podemos saberlo si no lo intentamos». Jimena miró su mano extendida. Era la misma mano que había sostenido la suya durante su primer beso, la misma que había trazado su cuerpo durante noches de pasión joven. Pero también era la mano que había tocado a su hermana, la mano que había firmado la carta de ruptura que nunca envió. «¿Qué pasa con Aitana?», preguntó. «¿Cómo puedo estar contigo sabiendo lo que pasó entre ustedes? Aitana era mi error, mi falta, pero tú eres mi elección. Siempre has sido mi elección, incluso cuando fui demasiado cobarde para elegirte. Ella es mi hermana, siempre será mi hermana, y yo esperaré el tiempo que sea necesario para que encuentres la forma de reconciliar eso, si es que existe una forma». Jimena estudió su rostro, buscando señales de mentira, de manipulación, de las tácticas emocionales que había aprendido a reconocer en Ricardo, pero solo vio honestidad cruda, vulnerable. «No sé si puedo confiar otra vez», admitió. «En ti, en cualquiera. No te estoy pidiendo que confíes en mí», respondió él. «Te estoy pidiendo que confíes en ti misma, en lo que sientes, en lo que quieres, en lo que mereces». Lentamente Jimena extendió su mano y tocó la suya. El contacto fue eléctrico, familiar y extraño a la vez. «¿Qué hacemos ahora?», susurró. «Ahora limpiamos el cristal roto», murmuró él, entrelazando sus dedos, literal y figurativamente. Por primera vez en años, Jimena sonrió. No la sonrisa ensayada que había perfeccionado para las ocasiones sociales, sino una sonrisa real, que nacía desde algún lugar profundo que había olvidado que existía. «Tengo que llamar a Aitana», dijo de repente. «Tengo que contarle lo que pasó, todo». «¿Estás segura de que estás lista para esa conversación?». «No», admitió, «pero creo que es hora de dejar de postergar las conversaciones difíciles». Adriana sintió, apretando suavemente su mano.
¿Quieres que me vaya mientras la llamas? Jimena consideró la oferta por un momento, luego negó con la cabeza. No, si vamos a hacer esto, si vamos a intentar lo que sea que esto sea, entonces no más secretos, no más conversaciones a medias, no más huir, no más huir, repitió él como si fuera una promesa. Mientras Jimena buscaba su teléfono para hacer la llamada más difícil de su vida, no pudo evitar pensar que tal vez, después de años de vivir en la tormenta perfecta de mentiras y medias verdades, finalmente había encontrado un lugar donde podía ser honesta, incluso si esa honestidad dolía más que todas las mentiras juntas. 3 meses después, el pequeño taller de cerámica en Córdoba olía a arcilla húmeda y posibilidades infinitas. Jimena se limpió las manos en el delantal mientras observaba la pieza que acababa de terminar. Un azulejo con la imagen de una olivera, sus ramas extendidas hacia un cielo que prometía serenidad. La música suave de Rosalía llenaba el espacio, pero a un volumen que permitía escuchar sus propios pensamientos. Había aprendido a valorar tanto el sonido como el silencio, a no llenar cada momento con ruido para evitar enfrentarse a sí misma. El sonido de la puerta la sacó de su concentración. Esperaba ver a Adrián, que había prometido pasar después de entregar sus últimas esculturas en la galería local, pero quien entró fue una figura más pequeña, con cabello ondulado y una sonrisa nerviosa. Aitana. Su hermana menor se quedó en el umbral, como si no estuviera segura de ser bienvenida. Había perdido peso desde la última vez que se habían visto, y tenía ojeras que hablaban de noches inquietas. «Hola, Jime», murmuró usando el apodo de la infancia. «Tu nueva asistente me dijo que estarías aquí». Jimena se quitó el delantal lentamente, ganando tiempo para procesar la sorpresa. Después de la llamada telefónica 3 meses atrás, cuando le había contado todo lo que había pasado, habían mantenido contacto por mensajes y videollamadas breves, pero esta era la primera vez que se veían cara a cara desde que Jimena había dejado Madrid. «¿Cómo sabías dónde encontrarme?» Adrián me envió la dirección. Aitana jugaba nerviosamente con sus anteojos. «Espero que no te moleste. Necesitaba verte». El nombre de Adrián creó una pequeña punzada de tensión. Durante estos 3 meses, él había mantenido su palabra de darle espacio para sanar, para descubrir quién era fuera de los roles que había interpretado durante tantos años. Pero también había mantenido contacto ocasional con Aitana, un gesto que Jimena apreciaba y temía a la vez. «No me molesta», dijo finalmente. «Solo me sorprende. ¿Puedo quedarme un rato? Solo para hablar». Jimena asintió, indicándole una silla junto a la ventana que daba al pequeño patio trasero. Preparó 2 tazas de té, un ritual que había adoptado para crear momentos de calma en su nueva vida. «¿Cómo está mamá?», preguntó, porque necesitaba empezar por algún lado. «Preocupada, confundida. Me pregunta constantemente si sabes lo que estás haciendo». «¿Y tú qué le respondes?» Aitana sonrió por primera vez desde que había llegado. «Le digo que por primera vez en años, creo que sí lo sabes». Se sentaron en silencio durante un momento, bebiendo el té, mientras las palabras no dichas flotaban entre ellas como polvo en un rayo de sol. «Vi las fotos del divorcio en el periódico», murmuró Aitana finalmente. «Ricardo no se veía muy contento». «Ricardo nunca estuvo contento», respondió Jimena. «Solo estuvo en control. Hay una diferencia. ¿Te arrepientes? ¿De dejarlo? ¿Nunca? ¿De haber tardado tanto en hacerlo? Todos los días». Aitana asintió, como si entendiera exactamente a qué se refería. «¿Y Adrián?». La pregunta salió suave, pero cargada de significado. Jimena tardó en responder. Durante estos 3 meses había trabajado con una terapeuta para desenredar los nudos emocionales de su pasado, para entender la diferencia entre amor y dependencia, entre perdón y olvido. «Adrián está esperando», dijo finalmente. «Hemos hablado, nos hemos visto algunas veces, pero ambos entendemos que necesito tiempo para construir mi propia vida antes de poder construir algo con alguien más». «¿Lo amas?». La pregunta directa la tomó por sorpresa, aunque no debería haber sido así. Aitana siempre había sido directa, incluso cuando eran niñas. «Sí», admitió, «pero también sé que amar a alguien no es suficiente. Necesito amarme a mí misma primero». «¿Y qué hay de mí?». La voz de Aitana se quebró ligeramente. «¿En qué lugar quedó yo en todo esto?». Ahí estaba la pregunta que había estado evitando durante meses. Jimena dejó su taza de té
y se inclinó hacia adelante. Tú eres mi hermana. Siempre serás mi hermana. Lo que pasó entre tú y Adrián duele, pero ya no me define. ¿Me perdonas? Te perdono, respondió sin dudar, pero más importante que eso, espero que tú te perdones. Tenías 21 años, Aitana. Eras vulnerable y él se aprovechó de eso, aunque no haya sido su intención. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Aitana. Me he odiado durante 7 años. He saboteado cada relación que he tenido porque no me sentía digna de amor después de lo que hice. Entonces es hora de parar. Jimena se acercó y tomó las manos de su hermana. Es hora de que ambas dejemos de castigarnos por las decisiones que tomamos cuando éramos más jóvenes y más tontas. ¿Crees que podremos volver a ser hermanas de verdad? Creo que podemos ser mejores hermanas de lo que éramos antes, porque ahora sabemos lo que cuesta perderse la una a la otra. Aitana se inclinó hacia adelante y la abrazó, y por primera vez en años, Jimena sintió que la familia que había perdido poco a poco comenzaba a reconstruirse. Cuando se separaron, Aitana se secó los ojos con el dorso de la mano. «Hay algo más que necesito decirte», murmuró. «Adrián vino a verme hace 2 semanas. El corazón de Jimena se saltó un latido. ¿Qué?», me pidió permiso. «Para cortejarte», dijo, como si fuera el siglo XVIII. Aitana soltó una risa ahogada. Le dije que era ridículo, que no necesitaba mi permiso, pero él insistió en que sí. Dijo que no podía estar contigo sabiendo que yo no estaba de acuerdo. ¿Y qué le dijiste? Le dije que si te hacía daño otra vez, yo personalmente me encargaría de que no tuviera dónde esconderse. Jimena sonrió a pesar de las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. Típico de Aitana, siempre la protectora. Y le dije algo más, continuó su hermana. Le dije que si realmente te amaba, que te diera tiempo, que no apresurara nada, que te dejara florecer en quien estás destinada a ser. En ese momento, como si hubiera sido convocado por sus palabras, la puerta del taller se abrió y Adrián entró. Llevaba una camisa azul clara que resaltaba sus ojos y una expresión cautelosa, como si no estuviera seguro de interrumpir. «Perdón, no sabía que tenías visita», murmuró, pero sus ojos se iluminaron al ver a Aitana. «Hola, Aitana». «Hola, Adrián», respondió ella, levantándose. «Creo que es mi señal para irme». «No tienes que irte», dijo Jimena. «Sí, tengo que hacerlo». Aitana sonrió. «Pero volveré. Si me dejas, siempre serás bienvenida». Después de que Aitana se fuera, Jimena y Adrián se quedaron solos en el taller. El aire estaba cargado de posibilidades no exploradas. «¿Cómo estuvo la entrega?», preguntó ella, necesitando empezar por algo normal. «Bien, vendí 3 piezas», respondió él, pero era obvio que su mente estaba en otra parte. «¿Cómo estuvo? Todo lo demás. Sanador, difícil, necesario». Adrián se acercó a la mesa donde estaba el azulejo de la olivera. «Es hermoso», murmuró tocando suavemente los bordes. «¿Para qué es?» «Para mí», respondió ella, «para recordar que después de la tormenta siempre viene la calma». Él la miró con una intensidad que la hizo sentir vulnerable y segura a la vez. «¿Estás lista?», preguntó y ella supo que no se refería al azulejo. Jimena pasó los dedos por el anillo de su abuela, que había vuelto a usar después de quitarse el anillo matrimonial. Pero esta vez, el gesto no era de nerviosismo, sino de conexión con su propia historia, con las mujeres fuertes que habían venido antes que ella. «Creo que sí», murmuró. «Creo que finalmente estoy lista». Cuando Adrián la besó, suave y cuidadosamente, como si fuera algo precioso que podría romperse, Jimena supo que habían llegado al final de la tormenta. No al final de los desafíos o las dificultades, sino al final del caos que había definido sus vidas durante tanto tiempo. Afuera, el sol de Córdoba brillaba sobre los tejados de terracota, prometiendo días más cálidos por venir. Y dentro del pequeño taller lleno de sueños hechos arcilla, 2 personas que habían aprendido a amarse a sí mismas comenzaron, lentamente, a aprender a amarse mutuamente otra vez. Esta vez, con la sabiduría que solo viene después de sobrevivir a la tormenta. El taller de cerámica había crecido. Lo que comenzó como un espacio pequeño y personal se había convertido en un lugar donde otras mujeres venían a aprender, a crear, a sanar. Jimena observaba a sus alumnas trabajar con la arcilla, viendo en sus rostros la misma concentración terapéutica que ella había descubierto meses atrás. «La señora Martínez está haciendo progresos increíbles»,
comentó Adrián, señalando hacia una mujer mayor que moldeaba cuidadosamente un jarrón. Dice que es la primera vez en años que se siente útil. Jimena sonrió, sin apartar la vista de sus estudiantes. La señora Martínez había llegado al taller 6 meses atrás, recién enviudada y perdida. Ahora, sus manos encontraban propósito en la arcilla, y su sonrisa había regresado gradualmente. ¿Recuerdas cuando pensabas que ayudar a otros era una pérdida de tiempo?, preguntó Jimena. Recuerdo muchas cosas estúpidas que pensaba, murmuró Adrián, acercándose por detrás y rodeándola con sus brazos. Por suerte, una mujer muy sabia me enseñó que crear algo hermoso siempre vale la pena. Habían tomado las cosas despacio, construyendo su relación sobre cimientos más sólidos que la pasión juvenil. Primero habían sido amigos otra vez, luego confidentes, finalmente compañeros. No había habido grandes gestos románticos ni declaraciones dramáticas. Solo la decisión diaria de elegirse mutuamente, de construir algo real. Aitana llamó esta mañana, dijo Jimena recostándose contra su pecho. Va a venir para la exposición. ¿Cómo se siente al respecto? Nerviosa, emocionada. Ya sabes, típico de Aitana, la relación con su hermana había sanado lentamente, como una fractura que necesita tiempo para soldarse correctamente. Ahora hablaban regularmente, visitándose cada pocos meses. Aitana había comenzado terapia también, trabajando en sus propios patrones de autosabotaje. El sonido de la campanilla de la puerta interrumpió sus pensamientos. Una mujer joven entró, mirando alrededor con curiosidad nerviosa. «Disculpe, ¿es aquí donde dan las clases de cerámica?» Jimena se separó de Adrián y se acercó a la recién llegada. Reconoció la expresión, la misma mezcla de esperanza y desesperación que ella había llevado esa noche lluviosa hace más de un año. «Sí, aquí es», respondió con calidez. «¿Es tu primera vez?» «Sí. Yo acabo de divorciarme. Mi terapeuta dijo que podría ayudarme a encontrar algo que sea solo mío. ¿Sabes?» Jimena intercambió una mirada rápida con Adrián. Él asintió casi imperceptiblemente, entendiendo sin palabras. «Entiendo perfectamente», murmuró Jimena. «Ven, te enseñaré por dónde empezar». Mientras guiaba a la nueva estudiante hacia una mesa de trabajo, Jimena pensó en todos los caminos serpenteantes que la habían llevado hasta este momento. La traición de Ricardo y Patricia, el accidente en la carretera, la noche en la cabaña de Adrián. Cada evento doloroso había sido una pieza necesaria del rompecabezas que era su vida ahora. «Lo primero que tienes que saber sobre la arcilla», le dijo a la mujer, «es que necesita presión para tomar forma. Pero si presionas demasiado fuerte, se rompe. El truco está en encontrar el equilibrio». La mujer asintió tomando un pedazo de arcilla entre sus manos. «¿Duele el proceso de reconstruirse?» «Sí», respondió Jimena honestamente. «Duele mucho, pero el dolor tiene propósito. Te enseña cuáles son tus límites reales y cuáles son solo miedo». Cuando la clase terminó y las estudiantes se fueron, Jimena y Adrián limpiaron el taller en companionable silencio. Era una rutina que habían perfeccionado. Un baile doméstico que hablaba de intimidad ganada con el tiempo. «¿Te conté que Ricardo se mudó a Barcelona?», comentó Jimena mientras guardaba las herramientas. «¿Con Patricia?» «Eso parece. Mi abogado dice que están intentando empezar de nuevo en otro lugar. ¿Cómo te sientes al respecto?» Jimena consideró la pregunta. Hace un año, la noticia la habría llenado de amargura o dolor. Ahora, solo sentía una especie de alivio distante. «Les deseo lo mejor», dijo finalmente. «En serio, espero que hayan aprendido de sus errores tanto como yo aprendí de los míos». Adrián se detuvo en su limpieza y la miró. «¿De verdad? De verdad. La vida es demasiado corta para llevar rencores». Y además, sonrió, si no hubieran hecho lo que hicieron, tal vez nunca habría tenido el coraje de salir de esa vida que no era mía. ¿Y ahora? ¿Esta vida es tuya?» Jimena miró alrededor del taller, las estanterías llenas de piezas en proceso, las herramientas organizadas según sus preferencias, las fotografías de sus estudiantes mostrando orgullosas sus creaciones. En un rincón, una de las esculturas de madera de Adrián se alzaba junto a uno de sus azulejos, diferentes medios artísticos que se complementaban perfectamente. «Sí», murmuró, pasando los dedos por el anillo de su abuela. «Esta vida es completamente mía». Esa noche, mientras se preparaban para dormir en el pequeño apartamento que habían alquilado juntos 6 meses atrás,
Jimena encontró a Adrián tallando en la mesa del comedor. La pieza tomaba forma bajo sus manos. Una olivera pequeña, pero perfectamente detallada. ¿Para quién es?, preguntó. Para ti, respondió él sin levantar la vista. Para nuestra casa. Pensé que podríamos ponerla junto a tu azulejo de la olivera. Jimena se acercó y trazó suavemente las ramas talladas con el dedo. El trabajo era exquisito, cada hoja cuidadosamente formada. ¿Por qué una olivera? Porque las oliveras viven cientos de años. Sobreviven sequías, incendios, tormentas, y cuanto más viejas se vuelven, más hermosas son sus ramas, más sabios sus frutos. Ella lo miró, viendo en sus ojos todo el amor paciente y maduro que habían construido juntos. ¿Me estás diciendo que soy vieja? Te estoy diciendo que eres sabia, y fuerte, y hermosa, y que espero poder verte crecer más sabia y más fuerte cada año que pase. No era una propuesta, no exactamente, era algo mejor, una promesa de compañía, de crecimiento mutuo, de amor que no se basaba en necesidad sino en elección. ¿Sabes qué?, murmuró Jimena, inclinándose para besarlo suavemente. Creo que finalmente entendí lo que significa el amor verdadero. ¿Y qué es? Es elegir a la misma persona cada día, no porque tengas que hacerlo, sino porque quieres hacerlo. Es construir algo juntos que es más fuerte que la suma de sus partes. Fuera, una lluvia suave comenzaba a caer, pero dentro de su pequeño apartamento, rodeados de arte creado por sus propias manos y amor construido por sus propias elecciones, Jimena supo que ninguna tormenta podría tocarlos. Habían aprendido a ser su propio refugio. Y si descubrieras que la persona en quien más confías te está traicionando desde hace meses, ¿tendrías el valor de empezar de cero a los 31 años, como hizo Jimena? ¿O elegirías mantener la seguridad de una vida que conoces, aun sabiendo que está basada en mentiras? Y más, ¿podrías perdonar a alguien que destrozó tu corazón en el pasado si esa persona apareciera justo en tu momento más vulnerable? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.